Bueno, buenos días. Primeramente, darle las gracias a un año más, ya han venido varios, a hablar sobre mis viajes. Y bueno, como tenemos poco tiempo y tengo que hablar, voy a cambiar un poquito la temática de otros años, porque otros años me centro únicamente en un viaje que hice, uno de los últimos, que fue el más extenso, y ahora voy a hablar un poquito desde el principio, los primeros viajes que hice y al final el último, que es el gran viaje del que suelo hablar. Primeramente voy a poner un vídeo de presentación y empezamos rápidamente. Sí, sí, no sé dónde lo tenía. Bueno, ¿a quién no le gusta viajar? A mí me encanta. Desde pequeño, yo vengo de una familia familia humilde, siempre quise viajar. Yo supongo que muchos de vosotros habéis salido ya de España. Yo la primera vez que salgo de España tenía 27 años. Estudié Derecho, pero no pude. O sea, yo siempre quise salir, viajar, ver nuevas culturas. Y hasta los 27 años no pude salir de España. Mi pasión era viajar, ver nuevos mundos, conocer nueva gente y no podía. Entonces, una vez que consigo pues tener un trabajo estable, lo primero que hice fue comprarme una moto y empecé a viajar. El primero fue en quad. Me compré un quad y me fui por Marruecos en quad. Las cataratas de Victoria, del Iguazú, del Niágara, el Nilo, la ruta de la seda, era mi pasión el verlo, conocer Jordania, Petra, sitios donde habían viajado los grandes conquistadores españoles, Núñez de Balboa, Magallanes, Pizarro. Entonces, bueno, pues en cuanto pude empecé a viajar. El primer viaje que hago es Marruecos, en quad. Por aquel entonces, creo que fue en el 2004, tengo que abreviar mucho porque si no, no me da tiempo. Era muy novato y arriesgaba demasiado, nos metíamos por el desierto y arriesgaba demasiado porque íbamos prácticamente sin conocer lo que era un GPS, nos metíamos por el desierto y había veces que quizá decíamos que arriesgamos demasiado porque nos perdíamos, se perdía el satélite y bueno, era bastante complicado algunas veces el llegar a salir de los desiertos. Siempre encontrábamos gente. En esta noche, me acuerdo, fue una familia que estuvimos durmiendo en un pajar con las cabras. Y esta gente nos ayudó a continuar la ruta y explicarnos por dónde podíamos salir a través de unas dunas. Esta zona es una zona entre el Sáhara español, antiguo Sáhara español, y Mauritania, que estaba minado. Estos coches habían saltado por los aires. Era una zona militarizada y hay un pequeño corredor que
que se puede pasar una vez a la semana entre el Sáhara y Mauritania y tenías que ir con un convoy por aquel entonces, ahora no lo sé ya si ha cambiado. Esta zona estaba ya, la habían limpiado de minas, pero estos coches habían volado y bueno, estábamos viendo un poquito pues toda la zona. O sea, hay zonas bastante peligrosas todavía por el Sáhara. Uno de los viajes también, siempre suelo viajar con esta moto, es una BMW 800 GS con la que he hecho los grandes viajes a lo largo de América y bueno, por Marruecos. En quad también. Las ciudades marroquíes, estas son ciudades cerca por la frontera de Argelia. Ahora hay un conflicto entre Marruecos y Argelia y bueno, el año pasado, esto fue el año pasado concretamente, y tuvimos problemas al ir bordeando justo la frontera entre Marruecos y Argelia porque estaba también muy militarizada. Lo que busco, uno de lo que me apasiona cuando viajo fuera de España es la gastronomía. El probar nuevos sabores, el hablar con la gente y el ver realmente cómo hacen las comidas, que hay veces que están muy bien y hay veces que no están tan bien. Viajamos mucho en un Unimog, en un camión 4x4, es de 2 plantas y bueno, arriba llevamos las motos, como veis, depende, esto suele ser por África. Más que nada, este camión ha viajado por todos lados, por Afganistán, por muchos sitios, por Somalia, por lugares donde hay grandes conflictos ahora mismo, pero realmente nunca ha pasado nada. O sea, la gente es más, te encuentras buena gente, más buena gente que mala gente. Bueno, aquí es donde solemos dormir y siempre acampamos donde podemos, en lugares pues habitados, ¿no? Procuramos. Solemos tener también bastantes averías mecánicas, hay veces que no podemos arreglarlas, pero normalmente siempre encuentras a alguien que te ayuda o sabes hasta dónde están tus límites y bueno, procuras tener los mínimos problemas posibles, pero bueno, siempre hay una solución ante los problemas mecánicos, ¿no? Esto es por el desierto del Sáhara, que es uno de los lugares que más me gustan, suelo bajar 1 o 2 veces al año con las motos al desierto del Sáhara. Bien, después de esos viajes por Marruecos, que es donde empecé a aprender a tener experiencia por los viajes, decidí hacer el Transiberiano con mi hermano y con un amigo. Esto fue en el 2007, no teníamos tampoco mucha experiencia y bueno, lo que hicimos fue coger el Transiberiano que cruza, el Transiberiano es un tren que va desde Moscú hasta Vladivostok, son 7.000 y pico de kilómetros, cruza todo Rusia, pero nosotros cogimos el Transmogoliano, o sea, llegamos hasta Ulan-Ude, vimos el lago Baikal, que es uno de los lagos más grandes el lago más grande del mundo de agua dulce, y cruzamos a Mongolia. El Transiberiano son trenes, la duración son 7 días sin parar desde Moscú hasta Vladivostok y bueno, y los 7 días prácticamente nosotros estuvimos 4 días y pico en el tren, durmiendo, comiendo, viendo toda la Siberia rusa hasta llegar a Irkutsk, que es donde está el lago Baikal y de ahí tomamos otro tren hasta la frontera Ulan-Ude Esto es Ulan-Ude, esta es una de las cabezas, es la cabeza más grande en una estatua de Lenin, que fue uno de los fundadores de la URSS. Y bueno, desde Ulan-Ude cruzamos a Mongolia. Nosotros solíamos viajar mucho en antiguas furgonetas soviéticas. Son muy fiables, la verdad, nunca tuvimos ningún problema. Y esto es en el lago Irkutsk, siempre está congelado, la mayoría parte del tiempo está congelado, pero en verano hay un mes y medio que se puede navegar y bueno, nosotros llegamos justo por aquella época, justo en julio. Mongolia es uno de los países que más me ha llamado la atención y más me gustó. Cruzamos el desierto del Gobi en una furgoneta rusa también, de los años 70, con ella pues lo que hicimos fue visitar toda la estepa, salimos desde Ulan Bator y lo que hicimos fue cruzar toda Mongolia hasta la frontera con China.
Nos encontramos, bueno, en Mongolia casi que no, por aquel entonces casi que no había carretera, era todo atravesar caminos, tuvimos que ayudar a muchísima gente por los caminos porque había muchos problemas de infraestructura al atravesar la frontera y el país. Y bueno, de lo que más me llamó la atención de Mongolia era su gente, ¿no? Los niños, la forma de vivir en la estepa y en el desierto. Y bueno, y la comida. Yo aquí lo pasé muy mal, realmente es uno de los países que peor lo he pasado porque sus dietas son muy fuertes. Ellos toman mucho yak, leche de yak, es leche fermentada que tiene un sabor muy fuerte. A mí no me gustaba mucho y lo pasé muy mal. Una de las comidas típicas también de Mongolia, en Mongolia hay muy poca leña. Entonces lo que hacen es que con los excrementos, con la caca de los animales, los fermentan un poquito y es combustible. Entonces ellos hacen el fuego con la caca de los animales. Tenían un plato típico suyo, es como una marmota. Lo que hacían es que la mataban, le daban la vuelta, cocían con el fuego unas piedras, la metían dentro, cocían la carne y después le iban cortando y la verdad es que el sabor no era muy agradable, ni el olor. Pero bueno, entonces yo en Mongolia lo pasé bastante mal con el tema de la comida. Bueno, todo esto es por el desierto del Gobi, por aquel entonces era en agosto, debido a las lluvias, pues estaba verde, ¿no? Normalmente es todo un desierto. China es otro de los países. Al cruzar la frontera con China, lo que hicimos fue, de la frontera de Mongolia-China, me interesaba muchísimo ver la gran muralla china, su gastronomía, su gente, me encantó. Intentamos llegar a Nepal, pero no pudimos porque hubo muchas lluvias y hubo un desprendimiento, el tren se cortó y no pudimos llegar hasta Nepal y el Tíbet, sobre todo el Tíbet, que era uno de los lugares que yo estaba empeñado en llegar y no pudimos llegar al Tíbet. La gente de China, hay hay gente muy rica y muy pobre, hay mucho contraste de riqueza en China, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención siempre y lo que quiero ver son las cosas tradicionales de cada país, de cada pueblo y bueno, y ver estos sitios y esta gente es lo que más me llama la atención. Hoy en día, aunque hay muchos progresos y China va avanzando rápidamente, había unas formas de trabajo todavía infrahumanas, ¿no? O sea, este hombre tenía que subir, era increíble, muchísimas escaleras muy empinadas, iba con 2 piedras y bueno, hay unos trabajos durísimos que hoy en día aquí en España son impensables, ¿no? Y Shanghái, bueno, yo siempre digo que huyo de las grandes ciudades, no me gustan las ciudades, las megaciudades, pero bueno, siempre hay que visitar un poquito de todo y yo normalmente en estas ciudades me encuentro más incómodo, o sea, yo siempre estoy mucho más cómodo en las ciudades pequeñitas, en los pueblitos, hablar con la gente y bueno, en las ciudades grandes nadie te conoce, nadie habla contigo, eres un auténtico desconocido y no me llamaba mucho la atención. Pekín, la ciudad prohibida. Fue uno de los lugares que más me llama la atención, el ver dónde estaban los grandes emperadores de Pekín. Bueno, cambiamos porque no me da tiempo, tengo que ir muy rápido, me gustaría hablar contar más anécdotas sobre los lugares que veía y las cosas que me pasaban, pero me voy a centrar un poquito en el viaje de América. Otro de los viajes que siempre me llamó la atención, bueno, Cuba me encanta. La revolución cubana, hablar de Fidel Castro, del Che Guevara, me encanta, toda la historia de Cuba y bueno, y decidí hacer con un amigo Cuba en bicicleta. Fueron 1300 kilómetros desde Santiago de Cuba, que es donde comenzó la revolución cubana con Fidel Castro, Santiago, heroica siempre, y bueno, decidimos pues cruzar toda la isla y ver verdaderamente lo que era Cuba, la revolución cubana de Fidel Castro y del Che Guevara. Entonces, bueno, pues fueron 1300 kilómetros, la verdad que lo pasamos muy bien, vimos Guantánamo, que es una de las prisiones, es una cárcel americana en suelo cubano, donde están hoy en día algunos presos
de Afganistán y bueno, todos los problemas que hay hoy en día, ¿no? Siempre me gustó mucho la revolución, la vida del Che Guevara, la muerte del Che Guevara y un poquito la historia de Fidel Castro y de toda la revolución cubana. Aquí, bueno, lo único sí que lo pasamos muy mal también porque por las lluvias, nos llovía, estuvimos 23 días, de los 23 días, 15 días nos llovió más o menos, entonces cuando llegabas a un sitio había muchas veces que había desabastecimiento porque las ciudades se abastecen por petróleo, tienen grandes generadores y les envía el petróleo Venezuela a Cuba. Tienen generadores, pero cuando no llegaba el petróleo, una ciudad se podía quedar completamente sin electricidad, no tenían electricidad, por lo tanto no había hoteles, no había nada, entonces llegabas súper cansado a un sitio y no tenías lugar donde dormir, porque los hoteles estaban cerrados realmente. Entonces, bueno, pues tenías que dormir en cualquier sitio y bueno, lo pasabas muy mal porque ibas cansado, mojado. Bueno, esto es una fábrica inaugurada por el Che Guevara en Cuba, ¿no? Otro viaje que me gusta mucho hablar de él es Perú. Estuve un mes y medio por Perú, en el Amazonas. Fui a la ciudad de Iquitos, que es una de las ciudades, es la ciudad más grande del mundo que no tiene acceso por carretera, está en el interior del Amazonas y hay que llegar o en barco a través del río o en avión. Estuve un mes y medio, estuve visitando Nazca, las líneas de Nazca, Machu Picchu, Cuzco, Arequipa y lo que me llamaba mucho la atención era meterme en el Amazonas. Estuve unos 15 días con un guía dentro de la selva y bueno, estuvimos cazando de todo, pirañas, vimos cocodrilos, yacarés, vimos de todo. Y lo que realmente estuvo a punto de acabar conmigo, un poco entre comillas, y abandonar el viaje, fueron los mosquitos. Los mosquitos es un verdadero problema por el Amazonas y bueno, la verdad es que lo pasé muy mal porque hubo una noche que me quedé dormido, íbamos por el río, me quedé dormido pegado a la mosquitera y me machacaron, o sea, me hicieron una herida enorme en los dos brazos. Porque me picaron tanto que lo pasé muy mal. Tuve fiebre y todo, pero bueno, realmente al final no pasó nada. Hacíamos rutas nocturnas y bueno, pescábamos. Bueno, esta es la primera porque no me di cuenta que tenía eso en el cuello, había saltado y lo tenía aquí, no me di cuenta y después, bueno, no era realmente peligrosa y después me la quité y no hubo ningún problema, ¿no? Los problemas, realmente el miedo que había cuando yo iba con los guías eran a los insectos, o sea, los animales grandes, o sea, podemos, como por ejemplo, no sé, había por aquí una tortuga enorme, sí que si te coges a la mano te puede cortar, tiene una fuerza enorme, eran los insectos. Me picó una avispa, la llamaban avispas asesinas, que salían del suelo, tenían los nidos en el suelo y cuando las veían, realmente los guías con los que yo iba, teníamos que irnos corriendo porque si te atacaban, te picaban muchas, te podías morir. Entonces a mí me picó una en la cabeza, ahí me estaban curando y me dio fiebre solamente con una. Ahí me dieron un ungüento, realmente era un curandero de un pequeño poblado en el interior del Amazonas y bueno, ahí estuve un día un poco fastidiado, pero no pasó nada. Normalmente dormíamos siempre en mosquitera, lo que me pasó es que al quedarme dormido, me apoyé en la mosquitera en el brazo y me machacaron el brazo y lo pasé muy mal. Bueno, aquí lo que hacíamos era pescar pirañas. Ellos comen pirañas, las pirañas se comen, tienen un sabor, la verdad es que agradable, y íbamos comiendo pirañas. Machu Picchu, bueno, era uno de los lugares que yo quería ver, estaba claro, al igual que Nazca, o sea, Machu Picchu. El problema que tuve, también llovió muchísimo aquel día y solamente pude estar una tarde, me hubiese gustado estar mucho más, pero no pude estar mucho tiempo en Machu Picchu. Bueno, aquí no se aprecia, esto iba volando en una avioneta, son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son unas líneas, unos dibujos, es un gran misterio, eso es un colibrí, se ve ahí un colibrí, aunque no se aprecia muy bien desde arriba. Después por aquí hay un mono, hay varios sitios, llevan miles de años esas líneas en Nazca y bueno, yo lo que hice fue alquilar un buggy y estuve viendo pues todas las pirámides de Nazca, donde vivían las poblaciones de Nazca y bueno, y curiosamente al ir con el buggy por el desierto me encontré un cementerio que estaban los muertos
pues al aire libre, o sea, se veían todos los muertos, ibas por el camino y tenías que ir esquivando porque era increíble, era un cementerio en mitad del desierto. Bueno, realmente lo que digo, no era esto lo que nos preocupaba, ni las serpientes ni los cocodrilos, sino los insectos, ¿no? Bien, a pesar de todo esto, y que me gusta mucho, África es para mí lo mejor. Hice un viaje del que tengo grandes recuerdos por Mauritania y Mali, llegando casi hasta Tombuctú, no pudimos llegar. Llegamos al país Dogon, que es uno de los lugares que más me gustó. Hay varias piezas en la exposición que hay ahí arriba, en la biblioteca del país Dogon, máscaras, una puerta del país Dogon. Y bueno, la gente realmente es lo que más me gusta de África. Por muchos conflictos y muchos problemas que tenga África, realmente África es de lo que más me gusta. Convivir con la gente, el dormir con ellos, el jugar con los niños, el aprender de ellos, es realmente muy gratificante. Todavía hoy en día existen, esto es por Mauritania, al cruzar la frontera entre el Sáhara occidental y Mauritania, existen grandes caravanas de bereberes y de beduinos que cruzan el desierto hacia rutas, son rutas comerciales de hoy en día. Lo que pasa es que se ven pocas porque ya es todo camiones y coches, pero todavía hoy en día hay caravanas, ¿no? Bueno, África todavía tiene grandes problemas. Tengo una anécdota, por ejemplo, hubo en una población parecida a esta, no fue aquí, nos encontramos una niña de unos 15 años que se había pinchado con una acacia, un pincho normal, lo que pasa es que se había atravesado en el pie y tenía el pie muy gangrenado, lo tenía muy feo. Nosotros en el camión solemos llevar antibióticos, medicinas, de todo, bueno, llevamos unos bisturí y bueno, la chiquita estaba muy mala, era un simple pincho, o sea, nosotros lo que hicimos fue, le rajamos el pie, le limpiamos todo, con unas pinzas le sacamos el pincho, había una viejita que se reía, decía que se iba a morir, era algo muy simple, o sea, realmente hoy en día es casi impensable aquí en España que alguien se pueda morir por eso. Pero bueno, lo que hicimos fue limpiarle, darle antibióticos y no sabemos qué es lo que pasó realmente. Lo que sí intentamos es ayudar a la gente lo máximo posible, pero es una anécdota para que veáis un poco que hoy en día muchos problemas de los que tenemos aquí, que creemos que son problemas, realmente en estos lugares por cualquier cosa la gente se muere. Bueno, África y Marruecos desde luego siempre me ha gustado ir a los poblados pequeñitos, es donde nosotros siempre normalmente pues, podemos estar 2, 3 días, 4 días, si nos encontramos cómodos, y realmente siempre pues, en estos sitios donde solemos dormir, disfrutar con la gente, porque como digo, en las grandes ciudades siempre es donde tenemos más problemas, ¿no? Por aquí no solemos tener problemas. En el camión, algunas veces lo que hacemos es llevar un quad de apoyo para llegar a los lugares más aislados, porque hay veces que con el camión no somos capaces de llegar a los lugares aislados y nos suelen decir que hay problemas, entonces pues llevamos medicinas, algunas veces llevamos un pequeño cine, les ponemos películas o documentales y bueno, a las poblaciones, ¿no? Esto es en Mauritania. En Mauritania por aquel entonces no había acceso por carretera hacia la Nuakchot, hacia la capital. No, Nuakchot no es la capital. Pero teníamos que ir por la playa y eran 60 kilómetros. Aquí tuvimos un problema que empezó a subir la marea y casi nos arrastra el camión hacia el interior. Tuvimos que meternos por el interior del desierto, intentar llegar ya a una pequeña carretera que había y llegar a la capital. Bueno, lo que hacemos normalmente también, nos encontramos muchos refugiados por Mauritania, y Mali. Esta gente, bueno, hay siempre problemas, venían de Somalia, de Ruanda, de muchos lugares del centro de África, de la África subsahariana, y nosotros lo que hacíamos era que los subíamos arriba
y los llevábamos a lo mejor 100 kilómetros, 50 kilómetros, lo que podíamos. Ellos lo que hacían era que intentaban llegar a Nouadhibou, que es una ciudad en Mauritania, donde hay cientos de pateras, y de ahí, por aquel entonces, esto creo que fue en el 2009, salían desde allí hacia las Islas Canarias, y de ahí ya venían para acá. Entonces nosotros algunas veces pues venían deshidratados, venían en muy malas condiciones y los ayudábamos, ¿no? Bueno, los niños siempre, o sea, con los niños siempre te dan de todo, grandes satisfacciones. La forma de vida es de subsistencia, básicamente, de agricultura, ganadería, en la gran parte de los países, y la pesca, ¿no? Bueno, también una de las cosas que te sorprende es cómo los niños son bastante pequeños, 4 o 5 años, ya están criando y ayudando a los hermanos más pequeños, ¿no? En fin, las enfermedades, como digo, siempre son un gran problema. Este niño estaba en Nouadhibou, creo recordar, no, en Jenné, que es una de las mezquitas más grandes de barro, y bueno, tenía polio. Hoy en día aquí la polio está casi no existe, pero aquí en estas ciudades, pues en estos países sí que son grandes problemas. Bien, cuando cumplo los 40 años, bueno, pues estaba solo. Yo siempre he decidido, bueno, la gente dice que normalmente la vida que uno tiene que seguir pues es tener tu familia, tener tus hijos, tener una hipoteca, tu casa y bueno, y esa es la vida correcta que debemos de llegar. Bueno, yo he decidido desviarme un poquito, he decidido vivir mi vida, vivir solo y viajar. Cuando cumplí los 40 años, yo tengo 43 ahora, un poquito antes, veo este vídeo, es de Fabián Barrio, un tocayo mío, es un aventurero, viajero, en el que él explica por qué decide también irse, decide viajar y decide dejarlo todo. Nada mejor que él en este vídeo de explicar lo que yo siento. Una vez que yo veo este vídeo es cuando yo decido irme al viaje por América en moto, en solitario, durante 8 meses. Fabián Barrio explica aquí muy bien lo que siente, por qué decide irse y yo, viendo este vídeo, se me iluminó la bombilla y dije, también lo tengo que hacer. Tengo una edad en la que ya es hora, estoy solo, tenía tiempo más que dinero y ¿por qué no? Y decido irme, ¿no? Entonces os voy a poner este vídeo, dura 4 minutos o por ahí porque lo voy a cortar un poquito, en el que él explica por qué decide irse y en el que yo me veo reflejado y decido irme por el viaje por América. A ver si sale bien. Hace unos 13 años, cuando tuve mi primer contacto con esto de internet, recibí un correo en cadena con un poema titulado Instantes que me impactó mucho. Falsamente atribuido a un presuntamente moribundo Jorge Luis Borges, en él, el autor se arrepiente de no haber sacado el cupo a la vida como debería haber hecho. Dice algo así como: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de conocer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a ver descanso a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en cabecita, contemplaría más amaneceres y jugaría más con los niños si pudiera otra vez la vida por delante. Paradójicamente, nunca he seguido las enseñanzas de este pueblo. Sin embargo, este se ha convertido en un leitmotiv en mi vida y constantemente me he repetido que algún día me arrepentiría de no haber seguido sus consejos y quizá entonces sería demasiado tarde. Siempre he intentado ser el niño que sacaba las notas, el perfecto yerno, el trabajador ejemplar y el cliente que estaba siempre al día de las letras de la hipoteca. Lamentablemente, y dado que todo esto no me llevaba a ser feliz, y de eso trata la vida, me temo que tengo que anunciar al mundo mi arrepentido. Ahí fuera, hay una vida que merece ser vivida, ser mordida, ser estudiada. Los que me conocéis un poco sabéis que nunca me he caracterizado por seguir la norma al pie de la letra y quizás habéis pensado, y ahora sé que nos faltaba razón, que algún día es más lo que hacer de todo. Los que no me conocéis todavía, bienvenidos, habéis llegado a mí en un momento cojonudo.
Contarán que el verano en Europa me subiría a una moto preparada para este viaje y tomaré rumbo al este, cruzaré hacia Asia por Estambul y recorreré parte de Rusia, la ruta de la seda, cruzando Kazajstán, el paso de su hogar, China y Pakistán hacia la India antes de la llegada del otoño. Luego dejando atrás Nepal, Tailandia, Laos, Camboya, Indonesia y Timor, entraré en Australia. En invierno cruzaré el Océano Pacífico y recorreré la Patagonia, la costa oeste de Sudamérica, desde Benito Moreno hasta México, visitando las cataratas del Iguazú, del Machu Picchu, el Salar de Uyuni y el temible Cajón de Daniel. Cuando despunte la primavera, estaré llegando a los Estados Unidos y recorreré, junto con Canadá, el verano de 2011 hasta el permafrost norte de Alaska. Luego bajaré hacia la Amazonía durante el otoño y en el invierno, en el hemisferio norte, bordeando la costa atlántica de Brasil, alcanzaré el Río de la Plata. Atravesaré a Sudáfrica y a continuación, al visitar el Serengeti, la costa de los esqueletos y las cataratas Victoria, tomaré la costa índica por el Kilimanjaro, Somalia, Sudán, y seguiré el curso del Nilo hacia Egipto, Jerusalén, Oriente Medio y regresaré a España 2 años más tarde, en verano de 2002. Todo ello podrá seguir en tiempo real a través de la página www.sandiagocuenta.com, en la que iré grabando vídeos, posts y capturas de fotos, así que puede conectarme a internet. Estaré en Twitter, Facebook, bueno, más o menos. Bueno, ahí ya explica él un poquito. ¿Y por qué no? Yo es lo que me pregunté, ¿por qué no? No tenía mucho dinero, la verdad. Yo este vídeo, este es del 2010, yo lo veo en el 2012 y me voy de viaje en el 2015. Estuve ahorrando durante 2 meses y durante 2 años, durante 2 meses imposible. Estuve durante 2 años prácticamente sin salir, prácticamente ahorrando, mirando. Bueno, la verdad es que no preparé mucho el viaje, yo sabía más o menos lo que quería ver y ¿por qué no? Podía hacerlo, era como mi regalo de cumpleaños, estaba solo y decidí salir de la famosa zona de confort que todos tenemos, que todos no queremos renunciar a ella y que a veces hay que hacerlo para poder hacer este tipo de viajes. Cuando cumplí los 40 años, unos meses después, me voy. O sea, la ruta fue, salí en febrero del 2015 porque metí la moto en un avión desde Madrid hasta Buenos Aires y en febrero porque en Buenos Aires, en Argentina, era verano. Mi idea era hacer todo el viaje en verano y llegar hasta Alaska. O sea, fue cruzar, tenía un mapa pero no lo tengo aquí preparado. Fue Buenos Aires, Ushuaia, llegar hasta Ushuaia, que es Tierra de Fuego, la ciudad más austral del mundo, y desde ahí subir hasta el Círculo Polar Ártico hasta llegar a Alaska. Crucé toda la Pampa Argentina, Chile, llegué hasta Valparaíso, crucé la Concagua, todo Argentina de nuevo, llegué hasta Iguazú, las cataratas del Iguazú, estuve en Ciudad del Este, la ciudad de las 3 fronteras. Crucé todo Paraguay, el famoso Chaco paraguayo, que fue muy duro cruzarlo, muy duro. Bolivia, allí tuve bastantes problemas con la policía al cruzar las fronteras y bueno, me detuvieron, estuve en comisaría también alguna vez. Bolivia, Perú, ver todo Perú de nuevo. Ecuador, Colombia, cruzar el famoso tapón de Darién, que es una zona donde las guerrillas todavía existen y no hay acceso desde Colombia a Panamá, entonces tuve que tomar un velero 4 días, cruzar el Caribe y la moto montarla en un carguero y llegar hasta Portobelo en Panamá. De ahí crucé todo Centroamérica, que era uno de los lugares que más miedo tenía por el tema de los conflictos que hay, las maras, las pandillas, las bandas que hay por allí. Crucé El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, me pasó de todo, vi de todo. México, también, crucé México, tuve también algún problema, allí me agarraron unos tipos con unos machetes, hubo un rato bastante malo. Crucé por Sinaloa, el famoso cártel de Sinaloa, de Mazatlán a la Baja California, toda la Baja California hasta la frontera, hasta Tijuana, la frontera con Estados Unidos, y de ahí ya crucé a Estados Unidos. Ahí cambia el viaje un poco, Estados Unidos es diferente, y bueno, pues fui al Cañón del Colorado, seguí subiendo, crucé a Canadá,
de Canadá, toda la Columbia, y llegué hasta Alaska, hasta la última ciudad donde llegaron los españoles, los conquistadores españoles, que fue Valdez. Llegaron hasta Alaska, si no lo sabéis. Y de ahí seguí subiendo hasta llegar al Círculo Polar Ártico. Lo que me pasó es que me estaba metiendo mucho miedo por el tema del tiempo, que me iba a llover, me iba a hacer mucho frío, iba a empezar las grandes nevadas, y adelanté el viaje un mes. O sea, mi objetivo era llegar a Alaska en octubre y llegué en agosto, prácticamente, un mes y pico antes. Entonces, una vez que llego a Alaska, digo, ¿qué hago? Continúo viaje, decidí bajar de nuevo, cruzar todo Canadá, llegar a Calgary, Yellowstone, a Estados Unidos, y de Yellowstone cruzar todo el este americano, volver a cruzar a Canadá, Niágara, Montreal, y después ya llegar a Nueva York, donde finaliza el viaje. De ahí me vine en avión a España, donde ya acabó, y la moto llegó un mes y medio después, porque la tuve que mandar en barco hacia Vigo. Llegó a Vigo y fui a recogerla. Bien, ese fue pues el gran viaje de mi vida, ¿no? Donde me consagro realmente como viajero y como dicen que aventurero. El viaje lo tenía muy poco preparado realmente, porque después cambió muchísimo todo, pero lo que sí tenía claro era, tengo unos 5 minutos más o menos para hablar de todo esto. Entonces, lo que sí tenía claro era lo que quería ver, ¿no? Lo tenía dividido en cuatro etapas, más o menos, ¿cómo decirlo? Los lugares que quería ver, como era Perito Moreno, uno de los últimos glaciares que aún continúa avanzando, Perito Moreno, en la Argentina, en la Pampa Argentina, abajo. Esto tiene 5 kilómetros de frente, imaginaos lo que hay para allá, o sea, es una pared de 60 metros de altura, y el glaciar todavía hoy en día continúa avanzando. Las cataratas del Iguazú, como no, en la zona argentina, Paraguay, entre Argentina, Paraguay y Brasil, en la zona de las 3 fronteras. Increíble. El Salar de Uyuni. En el Salar de Uyuni mi idea era haberlo atravesado. El Salar de Uyuni es el salar más alto del mundo y de los más grandes del mundo. Tiene unos 160 kilómetros, es absolutamente la nada, no hay nada, pero no lo pude atravesar porque por aquel entonces había llovido un poquito, había una pequeña capa de agua, y al intentar atravesarlo era muy peligroso porque por ahí no hay nadie, y la sal y el agua rápidamente corroen la electrónica de la moto, y corría el riesgo de que se parase, y si se para y nadie pasa por allí, lo pasa muy mal. Entonces lo que hice fue entrar unos 15 kilómetros para adentro, pero me tuve que dar la vuelta en el Salar de Uyuni y regresar, y bueno, quedarme con la frustración de que no pude cruzar el Gran Salar, pero la verdad es que fue increíble, ¿no? Bueno, el Monte Rushmore, con las caras de los presidentes, hubo bastante más, o sea, porque tengo bastantes fotos, fotos muy cortitas, porque no tengo que acortar esto. El Cañón del Colorado. Las ciudades, siempre he dicho que las grandes ciudades no me han gustado nunca, o sea, esto es San Francisco, fui a Silicon Valley, fui a Alcatraz, sí que hay algunas ciudades que me llaman mucho la atención, San Francisco, Las Vegas, Nueva York, pero normalmente en estos lugares lo que hacía era estar 2 o 3 días, máximo, un día, una mañana, por ejemplo en Santiago de Chile, vi el Palacio de la Moneda, donde mataron a Allende, y una mañana simplemente, y me iba, porque no me llamaba mucho la atención. Me llamaba la atención el estar en sitios, en pueblitos, en estar con la gente, y aquí realmente te encontrabas solo, o sea, las ciudades grandes donde te encuentras solo. Entonces, pues sí que las visitaba, las veía, me llamaba mucho la atención, tenía muy claro lo que quería ver de cada ciudad, pero continuar viaje. Los grandes parques naturales como Yellowstone, el Cañón del Colorado, Death Valley, bueno, en Alaska, en Canadá, pues grandes parques. Bueno, estuve aquí, acampaba, estaba 2 o 3 días, y realmente lo que sí me pasó, lo digo siempre, pero no me da mucho tiempo a hablarlo, tuve mucho miedo con el tema de los osos. Vi osos, y los osos constantemente estuvieron presentes cuando acampabas, cuando estabas solo en el bosque, pues lo pasaba bastante mal. En Yellowstone también había muchos osos. Bueno, esto es lo que realmente me llama la atención. Fui a ver donde mataron a General Custer en el oeste americano,
y curiosamente me encontré con una tribu de Sioux y Arapahoes, creo que eran, recordar, Sioux, Apaches. Y bueno, estuve con ellos 2 noches, estuvieron tocando los tambores 2 noches, justo allí donde, en Little Bighorn, donde mataron, fue la famosa batalla de Little Bighorn, de donde mataron al general Custer. Realmente cuando llego, el objetivo era llegar a Alaska. Lo pasé, a ver, esto es muy bonito, lo puedes contar, pero realmente se pasa muy mal porque vas en solitario, vas solo, vas muchas horas en la moto, te llueve, frío, viento, calor, realmente vas muy cansado, pero es súper gratificante, ¿cómo decirlo?, el llegar a este cartel, ¿no?, y llegar a Alaska. Recordar todo lo que te había pasado, todo lo que habías visto, la gente que te había ayudado, realmente pues el llegar aquí y el que no te hubiese pasado nada realmente, porque vi cosas muy feas, grandes accidentes, bueno, muchas cosas, y bueno, pues el cumplir tu sueño y tu objetivo. En Alaska estuve unos 20 días, 23 días también, y me estuvo lloviendo 15 o 16 días también, o sea, fue lluvia, y bueno, lo pasé muy mal. A lo largo del viaje te encuentras también grandes viajeros. Este chico es Colorado on the Road, este es un verdadero, este sí que es un aventurero y un viajero. Iba recorriéndose el mundo en bicicleta, llevaba 2 años recorriendo el mundo en bicicleta, y me contó, aprendí mucho de él, estuve una mañana con él, la hora está, creo que está por el Amazonas, cruzando el Amazonas en Piragua, y tiene otro proyecto de cruzar a nado, no recuerdo ahora muy bien. A lo largo del viaje pues conoces pues grandes personas y grandes amigos después con el tiempo. Yo conozco a mucha gente, grandes aventureros. Ahora hay un congreso de grandes viajeros en Pontevedra que procuraré ir porque realmente conoces a gente muy interesante. El tema de las armas, bueno, sobre todo por Centroamérica, bueno, pues había muchísimo. En una gasolinera te encontrabas una persona de seguridad con una escopeta enorme, en un McDonald's, o sea, era lo común. Al cruzar, por ejemplo, los peajes, te encontrabas gente con armas y realmente yo una de las veces, una anécdota, hay 2 anécdotas que suelo contar. Bueno, pues al cruzar un peaje, pues había un tipo igual que este, con una escopeta y ponía orden de disparo, o sea, a lo mejor el peaje valía 50 céntimos. Y claro, yo le pregunté, digo, hombre, si yo me salto ahora el peaje por 50 céntimos, no creo que me vaya a disparar. Y el hombre, muy serio, se quedó y dijo, sí, yo tengo orden de disparo y te disparo, si te saltas el peaje. Entonces, bueno, realmente esto es un Kalashnikov, una AK-47. Sí que es cierto que por toda la Centroamérica, bueno, hay mucha seguridad, pero también es muy inseguro. Yo tuve algún problema. Creo que hay una... Bueno, esto es en Colombia, esta es la Policía Nacional de Colombia. Por aquel entonces había matado a 11 militares y bueno, estaba muy militarizado, entonces para mí fue mucho más seguro el cruzar todo Colombia sin ningún problema, aunque realmente después no me sentí nunca inseguro por ningún país de estos, ¿no? Aquí, esto es en Bolivia, sí que tuve problemas con la policía, nos detuvieron por tomar una cerveza. Una australiana, una inglesa, estaba un español y 4 argentinas. Nos detuvieron, estuvimos 5 o 6 horas en comisaría por tomarnos una cerveza. Eran las elecciones, estaba prohibido 48 horas antes de las elecciones tomar alcohol, nosotros no lo sabíamos, éramos unos turistas, estábamos en Copacabana y nada, lo que quisieron es, pues nos agarraron, nos llevaron a comisaría, lo que querían era dinero, nos pidieron $100 a cada uno, al final les dimos 10. Pero estuvimos 6 o 7 horas, la verdad es que bueno, una situación bastante tensa. Pero la América encontrada, como digo, siempre es buena, no es la América que sale en las televisiones o que llama la atención y que queréis que contemos, o sea, el tema de las armas, el tema de las cosas que pasan. La América encontrada, igual que África, igual que Marruecos, cualquier sitio del mundo, es la América o el mundo es más bueno de lo que la gente se cree, ¿no? O sea, siempre te encuentras los valores típicos, básicos de la gente, pues la educación de los niños, el cuidado de los ancianos, el respeto a la propiedad privada,
Eso es universal, eso es en todos lados lo mismo y siempre te encuentras buena gente. O sea, yo siempre, aquí en este caso, recuerdo que estuve con ellas cocinando, eran unas vendedoras ambulantes, les preparaba yo la comida y vendía con ellas y bueno, y fue un rato muy agradable, o sea, siempre te estás riendo. Los mercados me llaman muchísimo la atención, el tema de la gastronomía de cada país. A mí me encanta entrar en los mercados, hablar con la gente, relacionarme y si puedo sentarme en un puestito y comer lo que ellos comen, pues es lo que suelo hacer. Vamos a ir abreviando. Bueno, el tema de la educación y de las escuelas. Siempre que puedo entro en las escuelas, en la mayor medida de lo posible, en la mejor medida de lo posible, en las escuelas, ¿no? En Centroamérica, en donde puedo. Bien, de lo que me he dado cuenta algunas veces, en algunas ocasiones, es que los padres y los niños intentan, luchan por la educación, por tener una educación digna. Hay veces que sinceramente el nivel cultural de los profesores tampoco es muy alto, pero bueno, ellos luchan por una educación digna, cosa que tenemos aquí y no la valoramos. Esta gente, todos los ingresos básicos muchas veces de los padres van hacia la educación de sus hijos, a que intenten mejorar, a que salgan adelante y bueno, luchan por ello. Hay diferentes... las edades de los niños, bueno, pues a lo mejor están estudiando uno de 4 años con uno de 12, o sea que el profesor es el mismo para todos y bueno, pero el tema es que luchan por tener una educación digna, cosa que hoy en día pues nosotros la tenemos y no luchamos por ello. O sea, ellos siempre han querido pues, leer un libro, no han podido y hoy en día nosotros lo tenemos aquí y no lo leemos. Sabemos leer, pero no leemos. Bueno, los niños siempre por todos lados. Cáceres, realmente, curiosamente, me encontré una ciudad que se llamaba Cáceres, en Colombia, y bueno, esto me llamó la atención. Otra de las partes de las que divido el viaje son lugares donde ha habido grandes tragedias o acontecimientos humanos. En este caso fue donde mataron al Che Guevara, es en La Higuera, en el centro de Bolivia. Bueno, a mí la historia de la Revolución Cubana me llama mucho la atención y bueno, fue justo donde en este lugar hay fotos donde mataron al Che Guevara, está el Che Guevara en esta habitación, que es donde le capturaron en La Higuera y bueno, siempre pues una de las partes del viaje era llegar a esos lugares donde hubo grandes tragedias, acontecimientos humanos, como la muerte también del general Custer, el Iterbijón, o Cartagena de Indias, el famoso don Blas de Lezo, que es uno de los generales más importantes que ha tenido nuestro país, con la famosa batalla de Cartagena de Indias, donde los ingleses, 30.000 ingleses lucharon contra 3.000 españoles, 193 barcos ingleses contra 6 barcos españoles y Blas de Lezo ganó la batalla a los ingleses. Los ingleses, su intención era entrar por Cartagena de Indias y entrar por toda Sudamérica y conquistar Sudamérica. Don Blas de Lezo les paró los pies y gracias a él hoy en día, muy poca gente lo sabe, Sudamérica habla español. La idea de los ingleses era que conquistarla y que hablasen inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues don Blas de Lezo pues era otro de mis objetivos. Y finalmente, uno de los grandes objetivos que yo tuve era llegar a este autobús. Hay una película donde un chico muere en este autobús, es Alexander Supertramp. Hay una película que se llama Into the Wild, hacia rutas salvajes, donde un chico es un rebelde que decide romper con las bases establecidas y viaja hasta Alaska. Él tuvo un fallo que se mete 40 kilómetros para adentro, encuentra este autobús. Hay un río, él cruza el río, se llevaba 2 kilos de arroz, lleva muy poquita comida y aguantó 3 o 4 meses, no recuerdo ya, y al final muere de hambre en este autobús. Entonces era uno de mis objetivos. Este no es el verdadero autobús, yo no pude llegar porque el río que él no pudo cruzar al intentar regresar por las crecidas del río, no pude cruzarlo tampoco y entonces no fui capaz. Este es el camino, las Tempest Road, lo intenté con la moto, pero realmente había llovido mucho también.
Con la moto me daba mucho miedo el meterme por los charcos, quedarme atascado, y realmente también los osos. Había muchos osos y en cualquier momento te podía salir de un lado un oso y yo la verdad es que lo pasé muy mal con el tema de los osos, aunque llevaba un spray de defensa, pero bueno. ¿Dónde dormía? Pues de los 8 meses que estuve de viaje, y ya termino, 3 meses más o menos estuve acampando, otros 3 meses estuve durmiendo en casas de familias que me ayudaban a lo largo del viaje, que me iban siguiendo por las redes sociales y me invitaban a sus casas, y otros 2 meses o 3 meses pues en albergues, hoteles, sobre todo en Alaska, porque me llovió mucho y en Alaska sí que tuve que dormir en albergues que eran muy caros. Y bueno, pero más o menos 3 meses y 2 meses fue así, acampaba donde podía, hacía fuegos y bueno, y así iba. Y siempre llevé mi bandera de Extremadura a todos lados. Yo soy extremeño, soy cacereño, y mi bandera de Extremadura a todos lados. Donde podía me hacía mi fotito con la bandera de Extremadura, en el Cañón del Colorado, en Iguazú, en los grandes glaciares de Alaska, en Ushuaia. Y bueno, el tema de los osos, que es lo que decía, siempre miedo a los osos, y accidentes, ¿no? O sea, yo nunca he tenido miedo a que me pasase nada, a que me secuestrasen, realmente el miedo que yo tenía a que se estropease la moto. El miedo que yo tenía era tener un accidente grave y quedar mal, ¿no? O sea, todo lo demás tenía solución, pero un accidente no. Vi accidentes muy feos, pero bueno, realmente no me pasó nada. Yo iba siempre con mucha precaución, procuraba siempre, había normas básicas, no conducir de noche, no meterme por zonas demasiado peligrosas, y bueno, entonces todo salió realmente bien, aunque algunas veces pues siempre te caías, tenías problemas mecánicos, pero bueno. Y finalmente, para terminar, cuento una anécdota que les gusta a la gente. Aquí en Chiapas, en la zona Chiapas, había grandes revueltas indígenas y bueno, las cuotas, los peajes eran muy caros en México, son muy caros, y yo tenía un presupuesto muy bajo y veía cómo el dinero iba bajando rápidamente por los problemas que tenía. Entonces, pues yo tomaba carreteras secundarias. La gente me advertía mucho, ten cuidado que te va a pasar algo, hay revueltas, y finalmente, pues en una de las curvas me agarraron 4 tipos, me habían puesto unos palos en la carretera, me cortaron, y otros palos con unos pinchos, ahí se ven los pinchitos, con unas púas, y me agarraron con unos machetes, y bueno, la verdad que lo pasé, ese fue uno de los momentos en los que lo pasé muy mal, porque ¿qué pasa, güey? ¿Dónde vas? Bueno, y bueno, me inventé una historia. Yo iba grabando, me inventé que era un periodista que iba grabando, que estaba documentando por los problemas de la zona, cómo estaban las carreteras, que estaba pidiendo ayuda al gobierno español para que invirtiesen en la zona, y bueno, por ahí un poco me salvé. Se quedaron un poco mirando, este tío que hace por aquí, qué raro. Me pidieron dinero, les di el dinero que me pidieron y me abrieron y ya pude continuar. Es lo único, lo estaba grabando, pero es lo único que tengo. Hice una foto y lo paré porque no quería ningún problema. Entonces, aquí realmente lo pasé mal. Bueno, el tema de los niños, entre las minas en Bolivia, en Potosí, había niños trabajando con 8 o 10 años en condiciones muy duras, en los grandes basureros en México, en Argentina, en toda Sudamérica, como los niños pues trabajan 10 horas, 12 horas recogiendo cartones, plásticos, por tener una vida digna, aunque estos niños, la verdad es que no están escolarizados, trabajan los padres, los niños, todas las familias trabajan aquí, miles de niños recogiendo pues cartones, plásticos y de todo. Descalzos, van descalzos en los basureros. El tema de la religión, que no suelo hablar mucho de ellos, los indígenas en Paraguay, Rufino, también hablo de Rufino. Rufino es un muñeco que iba hablando, que venía conmigo, y bueno, realmente también, aunque parece que no, pero sí que te da compañía. Y bueno, finalmente el llegar a Alaska y ya está, vamos a ir abreviando porque si no, no acabamos. Bueno, con esto termino, leo 1 minuto y se acabó. Bien, tengo un pequeño, bueno, pues artículo de que suelo leer para terminar. Era el regalo de mi 40 cumpleaños. A ver si se escucha mejor así. Era el regalo de mi 40 cumpleaños. Cumplir 40 era un punto de inflexión en mi vida y en la de muchas personas. Y para mí suponía que debía hacer algo especial. ¿Por qué no cruzar América de sur a norte en mi moto? Si puedo, ¿por qué no? Todo viaje comienza cuando sueñas con él. Da igual
la duración del mismo. En el momento en que se sueña, la ilusión comienza a volar y se hace realidad. John Lennon decía, la vida es eso que pasa mientras tú mires para otro lado. Yo no quise nunca mirar para otro lado e intento disfrutar de la vida lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Cada segundo, cada instante, da igual que sea bueno o malo, hay que disfrutar de las adversidades también. Ellas nos hacen fuertes y madurar y romper con nuestras emociones positivas y negativas. Incentivar a la gente con mi viaje fue una de mis intenciones, uno de mis objetivos. Que sueñen a través de mi sueño, ahora hecho realidad. No lo olvidéis nunca, viajar todo lo que podáis. Siempre me gustó la aventura y este viaje era la prueba que necesitaba para saber hasta dónde podía llegar física y mentalmente. Ver algunos de los lugares más inhóspitos de América era mi objetivo y la moto era el medio idóneo para poder acceder a esos lugares de dificultad extrema a los que tenía pensado llegar. Por el camino he visto otros viajeros en moto, he comprobado que no todo el mundo aguanta el calor, el frío, la lluvia, el viento, que se empeñaba muchas veces en sacarme de la calzada y arruinar mi sueño. No todo motero, por mucho que le gusten las motos y viajar, creo que está preparado para un viaje así. He visto personas renunciar en pleno viaje a ese sueño por la dureza que a veces supone lo antes mencionado y tener que regresar a casa con la derrota dibujada en su cara. Destaco en el recorrido a la gente, esa buena gente que me ayudó por el camino. Sin duda me quedo con ellos. Esa gente siempre tendrá un huequito en mi corazón. Por eso siempre digo que la América encontrada no es la América que nos venden en televisión. En todas partes se cumplen normas básicas como son el respeto, la propiedad privada, cuidar de los ancianos, educar en la mejor medida de lo posible a los hijos, y la mayor parte de la gente es decente. En nuestro mundo hay mucha más gente buena que mala. Bien, ya acabo. Pero también vi gente mala y malas acciones, deforestación voraz de la selva, niños trabajando en minas, niños en las calles de cualquier ciudad sudamericana, africana, Mongolia, europea. Niños en los basureros luchando por conseguir míseramente algo que llevarse a la boca, niños drogados por esa droga barata que es el pegamento, indígenas sometidos y viviendo en guetos y familias, huyendo de la miseria hacia el norte, hacia la tierra mal llamada de la libertad, y la oportunidad. Esa tierra era Estados Unidos. Me han preguntado miles de veces si durante esos viajes encontré el lugar idílico para vivir y dejar definitivamente de viajar. Sí que es cierto que algunas veces lo he encontrado, en ocasiones encontré ese paraíso soñado, pero vivir en esos lugares, aunque me emocionaría, no me definiría. Mi identidad está enraizada firme y afortunadamente en estos hechos. Yo soy extremeño y mi familia y mis amigos se encuentran en esta tierra. Un hombre se puede olvidar de muchas cosas, pero nunca de cuál es su nombre y de dónde proviene. Necesito mi tierra y mi Extremadura, pero también necesito salir de ella de vez en cuando y viajar. Sin embargo, a mí esas adversidades me daban más fuerza, coraje, ganas de terminar el día y saber dónde iba a dormir. Ánimo y ánimo me repetí 1000 veces, con una sonrisa siempre dibujada en la cara. Pensaba en lo que estaba logrando y me daba cuenta que los ojos me brillaban y mi mente volaba. Era mi proyecto, era mi sueño y era mi viaje. Ahora tengo 43 años. Mi salud es perfecta y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que me muera. A quienes me preguntan la razón de mis viajes, les contesto que sé bien de qué huyo, pero ignoro lo que busco. Y con esto he terminado.